a Jesús Ramírez Cuevas que nos tome esta comunicación para hablar sin censura. Jesús, me imagino que estás en tu oficina. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy en mi oficina. Un saludo. ¿Cómo estamos? Buen día. Aunque ya muchos te hacían, buenos días, aunque ya muchos te hacían fuera del gobierno y hubieran deseado que este escandalazo que se ha armado en medios tradicionalmente chayoteriles con el libro de Julio Scherer Ibarra te costara, pues eso, la cabeza políticamente hablando. ¿Cómo están las cosas? Pues yo creo que les costó la cabeza a otros porque el libro es tan malo que yo creo que les costó mucho trabajo redactar y inventar cosas que no tienen sustento. Pero bueno, pues como a diferencia de, pues el servicio público es un servicio y uno está aquí temporalmente, pero uno pues cubre o intenta cumplir con el deber que para la tarea en la cual uno está encargado. Pero bueno, eso pues queda en manos de la presidenta de la República, mi permanencia o no en el cargo, y bueno, pues es parte de este intento de, pues ya no sabemos si es criminalizar, denostar, pues un poco generar una visión adversa, totalmente devaluada de lo que es la cuarta transformación, porque el opúsculo, el libelo este del señor Scherer, pues lo que lleva o intenta es eh, pues, pues generar una imagen bastante pues cuestionable de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto de su proyecto y por lo tanto de Claudia Sheinbaum y pues esta continuidad del proyecto de cambio que hoy vivimos y en particular contra mí porque pues me imagino que encarno todo lo que él detesta y que no, y todo lo contrario de lo que él defiende, pero bueno, pues aquí estamos para contestar. Pintan a un Jesús Ramírez Cuevas manipulador, que manipulabas al presidente y dice uno, ¿es en serio? Pues yo el presidente que vi es que tiene un gran colmillo y que lo que menos se puede hacer con Andrés Manuel López Obrador es manipularlo de tal manera para, pues para tomar decisiones u opinar en las mañaneras. ¿Cómo respondes a esto? Bueno, si Andrés Manuel López Obrador no se dejó manipular por los medios de comunicación, no se dejó manipular por la derecha, ni siquiera por los asesores, digamos, que buscaban la conciliación en el sentido de declinar banderas y de no transformar nada, sino simplemente administrar lo que ya había, pues dudo mucho que pueda haber alguien, a una persona o en mi caso, pues capaz de manipular su proyecto político. O sea, es que ese es el colmo del ridículo. No hemos tenido un presidente que ha brillado con luz propia, que ha permitido que México se coloque en el mundo en un lugar digno y que con mucha fuerza enfrentó tanto a la oligarquía local como a la derecha, hoy convertida en ultraderecha, como a los intereses extranjeros que querían dominar nuestro país. Y creo que pues lo hizo de una manera inteligente, de una manera pues con mucha sagacidad y creo que pues imposible de manipular a un político que abrió brecha, que construyó un camino que no estaba hecho. Entonces, difícilmente alguien puede manipular a alguien que tiene muy claro qué se propone y que además, si hace un análisis, lástima que ese libelo o ese opúsculo no es ningún análisis ni ninguna, digamos, testimonio periodístico y si acaso, pues es como el resentimiento, la venganza, yo qué sé, del señor en contra del expresidente. Pero O sea, no eres podía haber tú, es el... analizado, podía haber visto que Andrés Manuel tuvo la fuerza política, la fuerza personal, física, incluso diría yo, mental, de llevar a su cuesta al país y llevarlo a otros derroteros. Eso, para lograrlo, se requiere pues mucha convicción, mucha capacidad política y sobre todo, pues, una gran inteligencia política para encontrar los mejores escenarios, las mejores estrategias
para lograrlo. Entonces, no, es muy difícil que se cumpla esa visión ridícula, caricaturesca de Andrés Manuel, cuando pues hasta propios y extraños le reconocen la capacidad de comunicación, la capacidad de convertir todo momento todo obstáculo como una oportunidad y darle la vuelta. Entonces es difícil que alguien crea que puede ser manipulable y que totalmente alguien débil que no sabía qué estaba haciendo. Dicen Jorge Fernández Menéndez, por cierto, vaya personaje que se consiguió Julio Scherer Ibarra para escribir el libro. Dicen que pues tú metiste al crimen organizado básicamente a Palacio Nacional. A ver, Jesús, ¿te esperabas un trancazo de esta magnitud o un intento de trancazo de esta magnitud? Y veo que los Perdón, pero medios... yo no oí hablar nunca que cuando el jefe de logística de Fox sí tuvo vínculos reales en una investigación sobre su papel con el crimen organizado, o García Luna, que era secretario de seguridad del señor Calderón, pues ahí sí había una evidencia de una connivencia. Aquí lo que están hablando es de, yo qué sé, pues ni rumores, sino como que construir una versión tomando en cuenta a un personaje que además Sergio Carmona, pues si él fue el creador del huachicol fiscal y este empresario que se dedicó a traficar o contrabandear combustible, pues lo hizo en la época de Peña Nieto y lo hizo también de la mano de un gobernador de Tamaulipas llamado Francisco Javier Cabeza de Vaca, que fue el que lo protegió, el que le dio obra pública y el que le quedó a deber dinero. Entonces, bueno, pues que se investigue a fondo, ¿verdad? El señor está en Washington atacando a la Cuarta Transformación, vinculándose con la ultraderecha estadounidense, pidiendo una intervención en México. Entonces, pues las cosas como son en realidad. Veo que pues lo están usando los medios tradicionalmente chayoteriles, esos que fueron exhibidos cuando eras director de comunicación social, obviamente en las mañaneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Reforma. Julio Scherer Ibarra vinculó a Jesús Ramírez Cuevas, ex vocero de AMLO y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el rey del huachicol Sergio Carmona Angulo. En su libro Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, en coautoría con Jorge Fernández Menéndez, Scherer revela que el exvocero tuvo varias reuniones con Carmona, uno de los financistas de campañas más polémicos de los últimos años y quien fue asesinado en 2021. Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue a través de Jesús Ramírez que se habían facilitado reuniones estratégicas para asegurar apoyos económicos en campañas clave, entre ellas la de su amigo personal Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, dice el libro, y lo leí textual, porque además creo que hemos hablado de esto, Jesús, en cortito y públicamente. La estrategia es, lo publica uno de ellos y se toma como contenido para la expansión de, pues de la narrativa, del mensaje, ¿no? Bueno, ya hemos visto el nado sincronizado en muchos momentos, desde el ataque a narcopresidente, ¿no? Donde se usaron medios contra Andrés Manuel López Obrador, se usaron medios internacionales, se hizo eco en medios nacionales y se utilizó las redes sociales para amplificar, magnificar y mantener el tema, digamos, como un ataque permanente. No funcionó, pero bueno, eso lo hemos visto. Pero creo que en el caso de este libelo, estamos viendo pues una estrategia muy cara porque se requiere mucho dinero para colocar pues es que no es ni un autor, no puedo decir el tema, colocarlo y en todos los medios, tanto digamos nacionales, internacionales, locales, hay estaciones de radio local, páginas que en su vida hablaban de literatura o de otras cosas y ahora están, digamos, hablando con profusidad pues, de este ataque a la cuarta transformación, que no lo veo de otra manera. Entonces, lo que
tú leíste, pues no se sustenta en nada, son dichos de no sé quién, si es del señor, pues que presente una prueba, una evidencia, algún tipo de pues que tenga algo tangible que decir, porque de dichos, pues ahí cualquiera puede decir, pero eso no quiere decir que signifique que es la verdad o la realidad. Eh, Creo que en todo caso, de lo que se trata es de hacer eco de una narrativa de la derecha que quiere, digamos, desprestigiar tanto al gobierno actual como al proceso de cambio que encabeza Morena. Entonces, pues dicen muchas cosas, pero yo no he visto ninguna denuncia penal o ninguna denuncia real sobre este asunto con pruebas. Puede haber acusaciones y lo que quieran, pero nadie que presente pruebas. Entonces ahí yo pienso que hablan, dicen muchas cosas, pero sinceramente, pues es ridículo lo que y no tiene ningún sustento, más decir que a Palacio Nacional se acercó, tuvo una reunión o un acercamiento personajes como el que señalas, pues es totalmente fuera de la realidad. Digo, quien conoce a Andrés Manuel López Obrador, quien sabe cómo fue su gobierno, sabe precisamente que era muy difícil que esto ocurriera, que él justo se cuidaba mucho de ese tipo de situaciones con personas no conocidas o que no, pues tuviera dudas sobre su trayectoria, justo porque también hay estrategias para desprestigiar a los gobiernos a partir de estos encuentros, ¿no? Con personajes, abogados o empresarios ligados al crimen organizado. Jesús, dicen que el que nada debe, nada teme. ¿Sabes de algún proceso abierto en tu contra en la fiscalía? Porque creo que hablan Bueno, algunos de tengo abierto un procesos. proceso mediático. Tengo ahí en varios noticieros, pues diario hablan de mí, columnistas, medios de comunicación, televisoras, que no cesan en su intento por manchar, por denostar, por descalificar con mentiras. Entonces, pues forma parte de la vida política, de la vida mediática, pero que sí advertir al público que de lo que se trata es de un ataque contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, directamente un ataque contra el presidente, porque lo quieren presentar como alguien, pues, todo lo contrario a lo que todos los mexicanos hemos visto. O un personaje centrado, un personaje comprometido, un personaje dispuesto a darlo todo por el país y que incluso en la incomprensión de los medios de comunicación, de los académicos, de los analistas, de por qué tomar ciertas decisiones, de por qué llevar al gobierno hacia donde lo llevó, finalmente digamos, tuvo la virtud de que, aún a pesar de las críticas, no cejó en su empeño de cambiar el país y hoy vemos las consecuencias, hoy vemos los resultados y los resultados pues son, digamos, importantes, ¿no? Digamos, reducir la pobreza de 13 millones de mexicanos, pues es algo muy importante y algo todavía aún, digamos, o igual de importante, pero que destaca en la historia de México, es el hecho de que por primera vez la clase media es mayoritaria a la gente que vive en situación de pobreza. Yo recuerdo que el ideal de muchos derechistas, de muchos neoliberales, era hacer y construir un país de clase media. Pues justo Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Noy y el proyecto de la Cuarta Transformación está haciendo realidad esta situación de mejorar el nivel de vida de los mexicanos como nunca antes había ocurrido. Entonces, eso duele para quienes han usado de la pobreza o han lucrado con la pobreza haciendo negocios y que, pues, creo que también a quienes han utilizado el poder público y el presupuesto federal y local, pues para enriquecerse. Y como eso ya no ocurre, pues intentan, digamos, voltear la idea de que, bueno, no somos nosotros, pero ahora son otros los que lo hacen y entonces los vamos a denunciar.
bueno, pues que presenten pruebas de todo lo que dicen y entonces pues que ahora sí que los tribunales actúen y que pues pongan a cada quien en su lugar. Oye, Jesús, que el que quiera ver, que vea, y el que quiera escuchar, que escuche, pero Jorge Fernández Menéndez, uno de los, con mucho respeto lo voy a decir, de las mascotitas favoritas de Ricardo Salinas Pliego, escribe con Julio Scherer Ibarra este libelo. Eh, Dan la primicia a la esposa de Jorge Fernández Menéndez en las pantallas de TV Azteca y adivinen en dónde escriben. Un decreto a la medida de Jesús Ramírez, afectación al erario por 27,000 millones de pesos. El exvocero presidencial utilizó un decreto sobre extrabajadores de luz y fuerza del centro como instrumento de operación política, usando recursos públicos para construir redes clientelares con fines políticos, según el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra. Sí, adivinaron en la revista Proceso de los Scherer, que nada comparado con lo que hizo don Julio Scherer García. Pues digo, el Bueno, sí es rompecabezas ahí comparable, está, ¿no? ¿no? Digamos, la diferencia entre don Julio Scherer García, el, digamos, maestro del periodismo, defensor de la libertad de expresión, pues tenía como reflejo la revista que él hizo. Ahora, lamentablemente, podemos ver que lo que hoy hay de Proceso, pues está a la altura de lo que es su hijo. Entonces, pues sin palabras. Eres tú el culpable de que haya dejado de circular la revista Proceso y ahora esté solamente en versión digital porque les quitaste la publicidad oficial, Jesús Ramírez Cuevas. Bueno, yo creo que Nótese mi sarcasmo, ¿eh? El público histórico de Proceso sabe perfectamente qué fue lo que pasó, que fue una revista que, defendiendo los mejores intereses de México, terminó apoyando a lo más nefasto y lo más corrupto y en parte a los enemigos del país. Entonces, pues eso es la diferencia. Van a decir que esta entrevista es pagada porque obviamente la narrativa también incluye que has creado un ejército de youtubers, de bots, de trolls y de todo lo que desde que estaba el presidente han acusado. Yo quiero aquí también aclarar que nunca hemos tenido una relación de dinero. Es más, me ha Que reclamado el hecho de que el gobierno no apoya suficientemente a los medios alternativos, cuando yo claro. era responsable, o sea, porque no ocurrió, porque no Y, pasó. y también te reclamé por qué seguían con este esquema de apoyar a los que tanto golpearon al presidente y también, o sea, que la gente sepa que ha habido un apoyo crítico y que, como se lo dije algún día al presidente, aquí no nos dan ni café, pues de eso se trata. Pero yo no sé por qué tienen esta fijación contigo de que tú eres el maestro, el titiritero, no, tienen una fijación contigo, ¿no? Pues sí, no lo sé si es porque sus informantes o de manera interesada se han dedicado a plantear que yo soy responsable de un ejército de bots y que pago a una legión de comunicadores independientes o youtubers o influencers. Este, no sé, es parte de la incomprensión de que este país ya cambió. Entonces hay que echarle la culpa a alguien de que el país cambió, porque no es cierto, no ha cambiado, simplemente están manipulando. Pero que le pregunten a los mexicanos si siguen pensando lo mismo de los medios de comunicación, del papel de los periodistas, de lo que debe hacer un gobierno. Yo creo que ya los apapachos que algún día alguien reclamó, pues ya no se dan. Y creo que está mal pensar que el poder debe apapachar a periodistas, intelectuales, académicos. En todo caso, la relación que debe tener el gobierno es de respeto al pensamiento diferente, a la crítica, pero no apapachos presupuestales para hacer que las voces pues se porten a modo, ¿no? Y digan lo que uno quiere. Obviamente, como ya no hay ese presupuesto, todos los beneficiarios de esa antigua relación, como dices, en parte de chayote o de apapachos, ¿no? Ya no ocurre, pues están muy molestos, muy enojados. Entonces, pues a alguien le tienen que echar la culpa. Si López Dóriga
o Raimundo Rivapalacio, o intelectuales como Enrique Krause o Héctor Aguilar Camín, no entienden que el país ya cambió, que la gente piensa distinto, y piensan ellos que se puede manipular a la gente, que los mexicanos son susceptibles de ser manipulados a grados tales de ir en contra de su propio interés, pues, pues qué mal concepto tienen de los mexicanos, sinceramente, y dejan mucho que desear de su inteligencia, ¿no? Eh, Esta también fijación, este odio contra López Obrador se ha, no sé, ha llevado a muchos a traducir ese odio, esa fijación a las mañaneras, Jesús, de las que tú fuiste un, pues un protagonista. Ahora, bajo el mismo esquema, pues obviamente con la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero veo en este libro, en este libelo, que también tiene su segmento aparte, su capítulo aparte para las mañaneras. ¿Cómo ha dolido este esquema de comunicación, de la réplica casi inmediata a las mentiras, a la manipulación de los medios que hoy se duelen o que retoman incluso esta versión de Julio Scherer Ibarra, por el ejercicio, como le llamaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, de apertura de las mañaneras, ¿no? Bueno, creo que sí ha habido un cambio en el ecosistema mediático, el hecho de que a través de las conferencias matutinas, primero Andrés Manuel López Obrador y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues pueden informar al pueblo de México, los ciudadanos pueden saber de viva voz, de manera directa, qué está pensando el gobierno, qué está proponiendo el gobierno, qué está cuestionando el gobierno, y que no lo puedan hacer a través de los medios de comunicación, sino de manera directa, les quita un poder enorme que antes tenían los medios para definir la agenda política, para definir incluso poder presionar, chantajear, atacar a los gobernantes en turno, a las figuras políticas o a las figuras mediáticas del mundo, digamos, no solo de la política, sino de la cultura, del espectáculo, de ese poder que han tenido los medios, pues se ha debilitado, ¿no? Por un lado, porque surgió un nuevo actor, que son las redes sociales, al cual ya colonizaron, por cierto, con mucho dinero, pero pues fue un contrapeso. Si a eso agregas que en su declive de los medios tradicionales entra, comienza a funcionar un mecanismo de información del gobierno de México de forma directa, donde los ciudadanos ya no tienen que prender la televisión para ver los noticieros y enterarse de qué está pasando, digamos, en cuanto al gobierno y a las reacciones de su gobierno, pueden saber directamente, y eso ha sido una contribución a la cultura política, a la educación política del pueblo mexicano. Recordemos que las mañaneras son también, digamos, una forma donde la pedagogía política, donde la explicación de los temas, pues ayuda a que los ciudadanos comprendan, pues con mayores elementos, pues lo complejo de los problemas y también pues lo complejo de las soluciones, y que a veces el gobierno tiene que optar adoptar decisiones no fáciles, pero en función del interés público. Y entonces todo eso era pues algo que se ocultaba a la opinión pública, la gente ya nada más sabía las consecuencias, pero nunca qué pensaba el gobierno y tampoco cómo respondía ante las coyunturas, las situaciones difíciles, las adversidades. Normalmente esto se callaba y solo se filtraba a partir de los propios medios de comunicación. Entonces, como diría el clásico Enrique Peña Nieto, les di todo y ni así tenían llenadera. Aún así me traicionaron. Y nada más para recordar aquellas cosas de la historia. Una anécdota que Andrés Manuel contó en su último encuentro con Peña Nieto, que le dijo, te van a decir que te apoyan, te van a decir que están contigo, van a decir que todo lo que haces es maravilloso,
pero no les creas porque te van a traicionar cuando a ellos les convenga y van a querer someterte cuando no cumpla sus caprichos o sus intereses. Y esa es tal cual la relación que había de los medios de comunicación con los gobernantes en turno. Hablando Eso de, se acabó. hablando de traiciones, lo de Julio Scherer Ibarra es una traición al presidente, es una traición a ti. ¿Fueron amigos tú y él? ¿Qué pasó con Julio Scherer Ibarra? Bueno, yo conocí a su padre, pero realmente amigo de Julio, no, compañero de gabinete y de trabajo, pues sí, y del gabinete de seguridad, pero no, nunca congeniamos, es decir, no, no era alguien con el que pudiera intercambiar, tampoco era alguien que tuviera muchas opiniones documentadas y tampoco ninguna referencia a un libro, algo que haya leído él, no sé, no, nunca hablaba de esos temas, ni de cultura, ni, en fin, básicamente era muy formal la relación, pero bueno, pues ahí vimos en el gobierno lo que ahora se va sabiendo, ¿no? Pues como era un gobierno plural, en cierta forma, de personas que venían de diferentes experiencias, de diferentes visiones, eh, pues ahí, digamos, también se intercambiaban puntos de vista y pues él cuenta que, pues lo dice claramente, ¿no? Él defendía intereses empresariales del sector agropecuario, del agronegocio, del sector energético, en fin, y se metía a defender en el gobierno, pues beneficiar a sus intereses. ¿Es una traición al presidente? Pues no lo sé, eso lo tendría que decir Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo que pues sí es un abuso de confianza y una pues una forma poco ética, ¿no? De querer zanjar o vengarse del presidente. Eh, y creo que es muy cobarde, ¿no? No ni explicar bien, ni decir las cosas a medias, y no decirlos de frente, ¿no? Pues creo que el pueblo de México merecía pues un poco más de respeto, y en lugar de una diatriba totalmente deshilachada, pues ojalá hubiéramos tenido un testimonio pues más documentado, más reflexivo, bien escrito, algo a la altura de la circunstancia, no, no un móndrigo ahí totalmente deshilachado. Dices que es cobardía, que fue cobarde, que se trata de una venganza. ¿Por qué tendría que vengarse Julio Scherer Ibarra? ¿Cómo salió? ¿En qué términos quedó? ¿Y por qué sale? Si se puede compartir del gobierno, del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué el ardor, Jesús? No, él hasta quiere darle un carácter político porque dice que Andrés Manuel se radicalizó. Pues que uno conoció al personaje con el que convivió, según él, 20 años. Él, digamos que en ese sentido nunca cambió. Fue el mismo. Justo por eso fue lo que el pueblo de México descubrió que pues tenía esa congruencia y que eso es lo que, por el hombre que votó en el 2018. Entonces, pues no veo la sorpresa de que del cambio de la personalidad o de la política o de la visión del mundo. Pero tú Así es que, recuerdas, pero tú recuerdas la salida de Julio Scherer Ibarra, se fue por la puerta de atrás con la cola entre las patas. ¿Cómo se fue? pues yo vi que él mismo filtró el rumor de que se iba a ir y luego pues entregó su carta en un buen momento, que era el día del informe de gobierno. ¿Ustedes se acuerdan que todo eso surgió alrededor del informe tercer informe de gobierno del presidente López Obrador? Y que bueno, pues creo que pues las cosas por su nombre, ¿no? ¿Quién es? Más bien cada quien por los hechos, no ni siquiera por los dichos. ¿Qué defiende? ¿Qué hace? ¿Cuál es su trabajo? ¿A qué se dedica? Eso habla más de una persona que todo lo que podamos querer argumentar. Hay una denuncia de Olga Warnat que creo que la quería cobrar para no meter O sea, lo que términos. dice Julio Scherer es que quería, bueno, lo que dice Olga Warren es que él se propuso defenderla
pero el costo de la defensa eran $100,000. Correcto. ¿Tú sabías de eso? Sí, así hacía con mucha gente. ¿Hay alguna ilegalidad en eso? No, pues son las tarifas de un abogado, ¿no? Te digo porque también está la denuncia de Pablo Díez Gargari, que habla de una red de corrupción que extorsionaba y obligaba a contratar a sus abogados favoritos a personajes. ¿Tú sabías de esto, Jesús? Bueno, lo sabíamos porque se había denunciado, eso es lo que sé, son las versiones periodísticas y los testimonios de quienes señalan al señor como responsable de hechos de tráfico de influencias, chantajes, extorsiones, pues prácticamente incluso despojos de empresas, bancos, etcétera, ¿no? ¿No le correspondía al propio gobierno investigar a su ex consejero jurídico? Pues yo creo que la Fiscalía General de la República tenía obligación de investigar cualquier denuncia ciudadana. No, bueno, con Alejandro Gersmanero, ahí déjame la de tarea, Jesús Ramírez Cuevas. Pues sí, ya es el problema a veces de la autonomía de las instancias de justicia, que pues un gobierno no puede hacerse responsable de la inacción o la falta de pericia o de un funcionario que tiene, digamos, este carácter, ¿no? Entonces, eh, también, pues creo que está claro para la opinión pública, pues los resultados de cada quien en la función pública, ¿no? Jesús, en algún momento le dije yo al presidente Andrés Manuel López Obrador en alguna mañanera, creo que fue en Hermosillo, que era un error haber llamado al movimiento, haberle abierto la puerta a las Lili Telles y a los Germán Martínez. En su momento sostuve que había sido un error también llevar como parte del consejo aquel de económico, financiero, a un personaje como Ricardo Salinas Pliego. Eh, También podemos decir que fue un error llevar como consejero jurídico a Julio Scherer Ibarra. Bueno, yo creo que no es un error considerar que algunos perfiles pues pueden ayudar y que en todo caso pues también la gente puede cambiar y rectificar. Uno puede equivocarse en que pues la rectificación, la reorientación de su trabajo, la incorporación a un proyecto puede ocurrir. Creo que el error a veces es de cálculo, ¿no? Entonces, pues ninguna de estas personas cambiaron su punto de vista ni su manera de ver las cosas y hoy los vemos tal cual son, tal cual eran. No hubo cambio, no entendieron el cambio que este país está viviendo y se han vuelto defensores del status quo, del anterior régimen de privilegios y de corrupción. Ahí está bien colocado el folleto, libro, libelo y opúsculo del señor Scherer. ¿Cómo ves a México? Tú estuviste siempre muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos hemos apoyado desde nuestras trincheras la transformación de México porque creemos, yo sigo creyendo firmemente, que no podemos regresar a los privilegios del pasado, ¿no? Que llevó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la lista larguísima de privilegios que son hasta ofensivos en un país en el que seguimos buscando que la gente tenga para comer 3 veces al día. ¿Qué México ves en este llamado segundo piso de la cuarta transformación? ¿Qué evaluación puedes hacer como coordinador de asesores de de la presidencia con lo que veías en el sexenio pasado, Jesús? Bueno, se sigue avanzando en colocar a México a nivel internacional en un mejor lugar. Se ha avanzado en el fortalecimiento digamos, en el concurso de las naciones y hemos visto cómo pues México ha mejorado su situación, no solo política, sino pues incluso a nivel económico, ¿no? A pesar de las dificultades
de una creciente dependencia con Estados Unidos, con un entorno internacional complicado, con haber pasado una pandemia que descolocó la vida del planeta. A pesar de todo eso, México ha avanzado. México ha avanzado, yo lo decía, de manera muy tangible. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de otros gobiernos, tiene obra pública de la cual se habla. De los anteriores no conocemos la obra pública. Supimos que Fox y Calderón tuvieron los presupuestos más altos de la historia, pero no dejaron nada de lo cual pueda uno pues admirar o ver o decir, bueno, al menos todo ese dinero tuvo un resultado. Todo ese dinero se lo llevó la burocracia, los gastos del gobierno y las fortunas personales. En el caso de Peña Nieto igual, pues no vimos ninguna. México destacó precisamente por lo contrario, ¿no? Junto con Calderón, pues por la violencia externa y por casos de corrupción. Entonces ahora que hay un cambio, a pesar de la ofensiva mediática y de los intereses afectados por el cambio, pues los pueblos del mundo, la gente sí ve algo distinto a México, ¿no? Ve un país que está defendiendo su soberanía, que está defendiendo su capacidad para enfrentar los retos de la globalidad en el cambio que hoy se plantea de la economía de mercado, del regreso a las hegemonías y del regreso de la Guerra Fría, que cada vez se ve más caliente, pero y este intento de convertir el fascismo como en el sentido común de esta época, pues México está en la primera línea de la defensa de la democracia, de la libertad, de la justicia, y en fin, de la soberanía popular y incluso diría de la democracia en el sentido más concreto de lo que es la democracia, porque vemos que pues el autoritarismo va creciendo y sobre todo, digamos, los fundamentalismos van arraigando y también esta idea de expulsar o de anular a la diferencia, a los diferentes, a la disidencia, a los que creen y piensan distinto del poder, pues vemos que México sigue en una defensa denodada de la diplomacia, de la paz contra los conflictos armados, pero también en defensa de los derechos humanos de los migrantes y de una circunstancia de respeto entre las naciones. Todo eso, cada vez son menos los países que abiertamente lo hacen, porque pues el entorno internacional se ha vuelto complicado y pues las amenazas y los ataques o las consecuencias de esta postura pues cada vez son más evidentes. Entonces, ¿cómo veo a México? Un país que avanza hacia una prosperidad compartida, que tiene claro que no puede haber democracia con hambre, que no puede haber justicia con desigualdad. Entonces, un país que ha avanzado en el combate a la desigualdad y a la pobreza, pues diríamos que en comparación con otros, en este momento como nadie. Es decir, pues si atendemos el asunto, pues casi 30 millones de personas cambiaron su circunstancia a lo largo de 7 años y que pues es un cambio histórico. Entonces, además que hoy se han mejorado los ingresos de la población y que eso ha tenido digamos, un círculo virtuoso en materia económica porque ha, digamos, impactado favorablemente empresas, creación de empleo, ha disminuido el desempleo a niveles históricos. En fin, el salario se ha triplicado como nunca antes, se han acabado los mitos del neoliberalismo, de que solo el mercado podía llevar prosperidad, de que el aumento salarial era un factor inflacionario que no debía ocurrir porque entonces afectaba el conjunto de la economía. Hoy se ha demostrado que el aumento salarial, que el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los millones de trabajadores es la mejor vía para generar prosperidad e igualdad. Entonces, pues yo veo que las decisiones, las políticas que se tomaron desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
han mejorado la situación del país en el entorno internacional y a nivel interno. Y por eso hoy la oposición prácticamente está, pues, disminuida a un máximo histórico. O sea, el PRI, el PAN y los demás partidos, pues prácticamente están en niveles marginales de aceptación y de apoyo social, pues porque no entienden que este país ya cambió, que la gente quiere otra cosa a la política tradicional. Precisamente, pues hay que tener cuidado en las luchas internas, ¿no? O sea, los jaloneos, que son los que le pueden dar las armas o la carnita a esa oposición a la que llamaba Andrés Manuel López Obrador moralmente derrotada, Jesús. Y por Pues sí, esa era cierto, la trampa de este libelo también, intentar generar una situación interna en Morena y en el gobierno de empezar a pelearse entre todos, ¿no? Decir, no, pues el señor Scherer es más corrupto que otros y en fin, toda esta situación de hacer guerra de lodo y guerra sucia. Al final de cuentas, creo que no lo han logrado ni lo lograrán y que el movimiento pues cierra filas en torno al proyecto de nación que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y que todas estas rumores y ataques pues no van a tener efecto. México tiene hoy Morena es uno de los principales partidos de izquierda en el mundo, tiene una gran responsabilidad de poder llevar a buen puerto todo este proceso político interno, pero también el proceso de transformación. Y claro que el principal hecho político que tiene que tomar en cuenta es que hay que devolverle a la política la ética y la decencia. Y entonces esa es una situación que obligatoriamente a los militantes del movimiento, a los dirigentes, a los representantes populares, a los gobernantes provenientes de las filas de Morena, pues les tiene que quedar claro que no puede ser como el resto de la clase política, porque van a ser cuestionados, van a ser incluso por los defensores del viejo régimen atacados. Entonces, sí tienen que tener en cuenta que la lucha de Morena y la lucha del proceso de la cuarta transformación es una lucha ética, es una lucha moral y que pues tiene que pensarse también en esos términos, en términos éticos. La política es un instrumento para el mejoramiento del pueblo, de la situación de un país y que no debe ser usado para beneficio personal o para enriquecerse o para hacer negocios. Eh, por favor, dime si tienes tiempo para un par de preguntas. Yo sé que estás ocupado, no quiero abusar de tu confianza y de tu generosidad, Jesús. Pero si puedes, ahí te van. Hay un choque entre aquellos que se consideran obradoristas y los que hoy forman parte de este segundo piso de la transformación, que no necesariamente son los mismos. Hay un choque, bueno, por lo que pasó en la SEP, que es muy conocido, lo pregunto, ¿no? O sea, pareciera que hay, después te das cuenta en las redes sociales, jaloneos de los que son considerados como puros y los que hoy están trabajando en sacar adelante el segundo piso de la transformación. Yo creo que habría un error si hay divisiones, al contrario, es momento de cerrar filas entre unos y otros, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que no hay tal división. Sí puede haber visiones distintas y qué bueno, porque la pluralidad es algo que ayuda, ¿no? A contrastar, a mejorar argumentos y en todo caso afinar proyectos que no consideran otros puntos de vista, pero que el conjunto, digamos, del propósito, del objetivo, el proyecto de nación que representa hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tiene el apoyo y el respaldo del conjunto del movimiento. No, yo no veo fisuras ahí que frente a un hecho y que a lo mejor generó confusión la manera en cómo se llevó a cabo pues de la remoción de un funcionario, algo totalmente normal. Cualquier gobierno tiene derecho a, pues, a plantear los cambios de los funcionarios que propone o que nombra, en función de las estrategias y en función de lo que hay que hacer. Entonces, queda claro que al compañero Marx Arriaga
responsable de la confección de los libros, responsable de coordinar la elaboración de los libros de texto, no que los escribió Marx Arriaga, porque luego parece ser que se adjudican un proceso de trabajo colectivo como si fuera personal. Pero el caso está en que creo que frente a esas confusiones lo que hay que tener claro es que no hay tal división. Todos compartimos la misma idea y proyecto de nación y que pues todos aportamos desde nuestra experiencia, nuestra formación, nuestro punto de vista alrededor de eso. Y evidentemente, pues el debate interno, como el debate social, pues ayuda pues a mejorar las decisiones, para mejorar las políticas públicas y también para corregir errores. Aquí los libros de texto habían dejado fuera a las mujeres en la historia. Hoy el énfasis de que hay que recuperar el lugar de las mujeres en la historia de nuestro país, como en la vida social, política, cultural y social. Entonces, pues eso es evidente que tiene que contenerse también en los libros de texto, así como el papel, la influencia y la identidad que nos dan los pueblos indígenas y que, bueno, eran temas que por alguna razón, que ya explicará en su tiempo, en su momento, la persona responsable, pues no había esta receptividad o esta sensibilidad para incorporar esos contenidos a los libros de texto, como también de hacer las normales correcciones que a lo largo de la historia de cualquier libro de texto o no de texto, cualquier libro, incluso los que editan las editoriales, cuando se hacen reediciones, traen correcciones. Si hubo errores o hay acontecimientos o suceden nuevos conocimientos que modifican la perspectiva que se tenía en un momento dado, pues todo eso es actualización y todo eso pues es normal. Entonces, si alguien se negaba a hacerlo, pues había que nombrar a quien sí estuviese dispuesto a enriquecer, a mejorar y a trabajar los libros de texto. Entonces, creo que es algo normal. Pero bueno, pues las formas en las que a veces se hacen las cosas no son las correctas y luego pues quien está de responsable en estas situaciones, pues luego a veces no actúan de manera correcta. Lo que sí puedo decir es que el servicio público es temporal, nadie somos dueños de ningún puesto, ni de ningún presupuesto, ni de ningún proyecto, y que pues estamos en función de que sirvamos o no al proyecto, y que si no es así, pues ahora sí que en el lugar donde mejor pueda contribuir las gentes, las personas, pues ahí deben ubicarse, ¿no? Hay talentos para todos, pero yo no veo ninguna división y yo lo que veo es al contrario, una claridad de que hoy la ofensiva no es contra personas en lo individual, sino contra el proyecto mismo. Entonces, que lo que mejor puede hacer Morena es, pues, sí escuchar, sí tomar en cuenta el debate, pero rechazar absolutamente todas las mentiras, todas las campañas de desprestigio que no tienen base. En ese sentido, ¿estás pensando en tomar acción legal contra los que te calumnian? Lo pregunto porque ya te hacen algunos periodistas hasta en una lista de que los gringos vienen por ti, Jesús. A la presidenta, si me permites la expresión muy sonorense, la traen cuida con las campañas también desde el extranjero de que hay una relación con el crimen organizado sin pruebas, como se los he refutado y tirado en la cara a los Verástegui y a los Negre cuando los he entrevistado, pero la realidad es que el ruido está ahí. Por eso te pregunto, ¿hay una forma de ponerle un alto a estos ataques y es entablando un proceso legal? Entiendo que la presidenta no lo va a hacer por obvias razones, pero ¿y tú? Bueno, mira, yo creo que esto es un ataque político y gente como Raimundo Rivapalacio propone que me presente a los tribunales a defender mi honor y a luchar contra la denostación y la, digamos, esta ofensa moral, pero bueno, pues por mi prestigio personal, que debiera hacerlo. Pero pues, no tengo problema, o sea, pues puedo recurrir a los tribunales,
pero como sé y estoy consciente de que se trata de un tema político, mediático, pues la mejor manera de atajarlo es dar la cara, exponer mis razones, desmentir las supuestas ataques, mentiras, lo que intentan desprestigiarme, pero sí, no descarto ir a tribunales porque evidentemente, siendo como es, eh, personas que vienen de la aplicación de las leyes, abogados, saben perfectamente pues que eso, su libelo también sirve para denostar y para cuestionar y para poner en entredicho la trayectoria de las personas y en este caso también un proyecto de nación. Pero, pues mira, que el hecho de que la narrativa de ese libelo se empate con lo que dicen en otros lados del mundo, bueno, en el norte, y en medios de comunicación, en redes sociales y de algunos personajes de Estados Unidos, pues solo habla de que están en una línea injerencista. Si yo estoy en alguna lista, pues ni me preocupa porque yo estoy defendiendo a mi país. Si por defender a mi país y a mi pueblo se intenta, pues no sé, atacarme, acusarme, lo que sea, pues no, al contrario, tendré un orgullo grande de defenderme en cualquier circunstancia, pero no veo, digamos, que este, eso sea ni siquiera posible. O sea, no, se pueden inventar cosas, ¿no? Se pueden inventar que algún testigo protegido para vender su causa y ser más útil a quienes se vende, invente cosas. Eso sí, ya hemos visto cómo han intentado con testigos protegidos manchar el supuesto o con supuestas versiones de testigos protegidos, pues manchar la trayectoria política del expresidente de México, del proyecto político de Morena, de la trayectoria de hombres de izquierda, pero no, pues no es para creerles mucho, ni para preocuparse mucho. Si, en todo caso, pues ya veríamos en función de si esa situación se presente, pues ver cómo actuar, pero yo lo que les puedo decir es que serán calumnias, serán ataques que tienen una motivación política y que no hay ninguna causa real, legal, en la cual me puedan a mí actuar contra mí. Y si fue así, pues que lo prueben en tribunales. Yo no tengo ningún problema, la verdad, al respecto. Lo que sí creo es que todo lo que se dice en ese libelo son solo mentiras y que pues están buscando pues desprestigiar a parte del gobierno, funcionarios, algunos que continuamos, otros que ya no están, pero curiosamente han elegido pues lo que consideran a los puros, ¿no? Al núcleo duro de la cuarta transformación. Yo solo puedo decir que pues soy del núcleo duro de la República Mexicana y de México y que pues si considerar que ser nacionalista, defender los derechos del pueblo de México, ampliar sus libertades y sus posibilidades es algo que ataque a algunos, pues a mucha honra, a mucho orgullo. Seguiremos defendiendo nuestro país, seguiremos defendiendo nuestro pueblo y la verdad, lo único que provocan es risa, porque aunque sé que un país dividido o un país donde se intenta un sector muy minoritario, ya a lo largo de la historia lo hemos visto, que pide la intervención de otro gobierno extranjero, pues eso la historia lo tiene muy ubicado y condenado. Entonces, pues, si quieren ese lugar de los traidores de la patria, pues que cada quien asuma su responsabilidad. Yo solo puedo decir que ninguno de los asuntos que se tratan en ese libelo, en mi caso, de lo que se refiere a mí, es verdad. De lo único que sí, que dice el libro que sí es cierto, es que sí soy un defensor del maíz nativo, sí estoy en contra de la importación de maíz transgénico y sí cuestionamos
con los ambientalistas y científicos mexicanos el hecho de que el glifosato se siga usando en México, porque aun cuando es el principal elemento para destruir la hierba o la mala hierba o lo que afecta a los cultivos, es el más usado en el mundo, pues sí, también está documentado que daña la salud de los productores, que contamina el medio ambiente, que destruye la fauna y que destruye sobre todo a los coleópteros, a las abejas, a las mariposas, que son el factor principal de la polinización y por el cual existe la posibilidad de reproducción de las plantas. Entonces, destruir estos insectos, pues es destruir la vida en el planeta. Entonces, sí es algo grave y que quien defienda a capa y espada por interés comercial, por interés personal, porque, en fin, pues está defendiendo lo indefendible. Así que, aunque digan que sin glifosato no hay alimentación, hay ya pruebas científicas en Europa, en Estados Unidos mismo, y aquí en México, los científicos mexicanos, los campesinos mexicanos han demostrado que se puede producir con alta rentabilidad, con sistemas agroecológicos, sin contaminación. ¿Ya platicaste con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el libelo? No, todavía no. ¿Lo piensas platicar con él? Sí, claro, en su primera oportunidad. Y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿qué te dijo, Jesús? Pues no lo ha leído, como bien lo señaló, Pero te ha dado un y respaldo importante y eso te ha de dar tranquilidad, ¿no? bueno, a mí me da tranquilidad mi trayectoria y los hechos. Eso es lo que me da tranquilidad. Y que la presidenta respalde que yo continúe en esta administración, pues claro que me parece, lo agradezco, el reconocimiento, la confianza y sobre todo, pues saber que continuamos pues en el mismo camino, en el mismo sendero en el que nos encontramos cuando éramos jóvenes, cuando soñábamos que este país podía ser distinto. Hoy que este país es distinto y que tenemos que seguir avanzando y construyendo más derechos, ampliando las libertades y haciendo de México un país próspero, fuerte en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico y que sea ejemplo en el mundo, pues más orgullo me da que pueda yo conseguir contribuyendo a este propósito, a este objetivo, que es el del segundo piso de la cuarta transformación. Cierro con esto, si me permites. El primer párrafo de tu carta al pueblo de México, a la opinión pública. Dice Jesús Ramírez Cuevas, la leí en su momento hace unos días, aquí para la audiencia de Sin Censura. México vive un momento estelar de su historia, el cambio político y social del país, cuya política de justicia social y defensa de la soberanía es hoy un referente en el mundo. El proyecto de cambio a favor del pueblo ha despertado a los enemigos para atacar y descalificar a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Son los conservadores de siempre, cuyo único Dios verdadero es el dinero, dominados por los intereses egoístas y cuya única moral es la ambición y el agandalle. Jesús, reflexión para cerrar, respuesta para cerrar. En su momento yo le planteaba al presidente Andrés Manuel López Obrador lo del intento de golpe blando, la guerra híbrida, y él me respondía siempre con que la oposición se estaba portando en general bien. Se va el presidente Andrés Manuel López Obrador y en un destello de honestidad, Jorge Romero, el presidente del PAN, dice que a la oposición lo único que le queda es la violencia. Y luego vemos a un Alito Moreno violento en redes. Vemos a un Ricardo Salinas Pliego violento contra ti, contra, por cierto, Marx Arriaga, y algunos incluso comunicadores que son vistos como pro 4T, ¿no? Entre ellos, solo por mencionar algunos, el Chapucero, tu servidor, Epigmenio Ibarra. Vemos incluso llamados a la agresión. Está en marcha lo que le advertíamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando pareciera que estamos a lo que decida un señor en el norte de intervenir o no
con el escudo del narcotráfico. ¿Ante qué estamos con esta oposición que continuamente va a Washington para pedir ayuda, o que se reúnen comunicadores y políticos en esta convención de la CEPAC en Washington para hablar de narcoterrorismo, incluyendo personajes como Cabeza de Vaca? Y pareciera que todos están en el mismo engranaje. Y al menos en México, pues tienen a un personaje que es la o una de las manos que les da de tragar, Ricardo Salinas Pliego. Estamos más comprometidos y en más riesgo que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿o cómo lo ves para cerrar, Jesús Ramírez Cuevas? No, veo más claro al pueblo de México. El apoyo electoral y político a la presidenta de México es inédito e histórico. Pienso que continúa teniendo esta fuerza, este respaldo social, y es lo más importante para un país para enfrentar las adversidades y las amenazas de intervención y de someter a México a los intereses extranjeros. Entonces yo veo fuerte a la presidenta. Obviamente, pues esa fuerza es lo que es tan clara que por eso intentan o hacen estos llamados al exterior para que les echen una manita, porque como ellos no pueden, pues cambian la circunstancia del país. Creo que aún en las peores condiciones de represión, la izquierda mexicana siempre apeló al pueblo de México, nunca a ninguna potencia extranjera, para venir a solucionar los problemas de nuestro país. Y eso es algo importante. La derecha cada vez que puede, cada vez que se siente débil, a lo largo de la historia, los conservadores han intentado que desde el exterior les ayuden y vengan a imponer pues sus propios intereses, que no son los del pueblo mexicano, dicho sea de paso, de manera importante, ¿no? Entonces, creo que lo que yo advierto en el inicio de la carta es lo que yo veo. Sí hay un intento por descalificar, por debilitar al proceso de la Cuarta Transformación, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la presidenta tiene un amplio respaldo social y que por eso, y ese es la principal fortaleza y el principal miedo que tienen dentro y fuera de nuestro país. Te agradezco, Jesús. No queda más que resistir. Hay que aguantar entre escupitajos de Ricardo Salinas Pliego y libros. Hay que seguir avanzando y Pues sí, porque pues, la derecha, incluso personajes que quieren o se proponen hacer política, no tienen proyecto, solo tienen descalificaciones, solo tienen odio, solo digamos, quieren meter miedo, pero no tienen un proyecto de país, no tienen un proyecto de civilizatorio, no tienen un proyecto de mejorar las condiciones de la población. Quieren tomar el poder, quieren regresar a restaurar los viejos privilegios y la vieja corrupción de beneficio a una minoría. Como bien, a mí solo me gustaría recordar que la desigualdad social en México ha disminuido en estos 7 años como nunca lo había hecho. Entonces, estos resultados son los que a quienes se sentían dueños de México no están muy enojados y quieren volver a tener el control del presupuesto, de la riqueza nacional y seguir empobreciendo a los mexicanos. Desgraciadamente para ellos y para sus apoyos en el exterior, el pueblo de México despertó, el pueblo de México cambió y el pueblo de México es mucha pieza y perdón, pero la historia lo demuestra y ahí la historia lo volverá a demostrar. están muy enojados porque tienen que pagar lo que deben. No te sé mi sarcasmo. Jesús, te mando un abrazo. Espero que nos tomemos un café pronto. Yo pago para evitar que la gente piense mal, ya sabes cómo Muy soy bien. de ¿Eh? enfadoso y de provocador, pero ahí estamos al pendiente y en solidaridad. Gracias, gracias por la labor que Gracias a haces. ti. Un buen día. Hasta luego. Abrazo. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República
en su momento jefe de comunicación social con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando con nosotros sin censura, largo y tendido de estos temas que pues creo que son importantes, escuchar la visión de un hombre que estuvo y que está, un hombre que puede evaluar lo que va de este sexenio, lo que fue el sexenio pasado. Y bueno, pues estamos al pendiente y siempre listos para hablar con los protagonistas. Vaya mensajes que deja ahí de traición por el tema del libro este que busca golpear, dice, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Me refiero al libro que escriben Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. Ahí está, agradecido yo con Jesús Ramírez Cuevas por el tiempo que le brinda a usted